Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú, bendito Señor, nos has rescatado de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, con los que habíamos ofendido, con los que te habíamos ofendido a ti. Tú mismo propusiste la salvación, el medio de salvación que es Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor, por ello. Pero por favor no te detengas, Señor, sigue extendiendo tu mano en nosotros, en mis hermanos y en mí. Y Padre Celestial, por favor, lo que cada quien necesite, Padre Celestial, te ruego en Cristo Jesús que tú lo cubras. Necesitamos seguir viendo tu mano obrando en nuestras vidas, Señor, como oíamos en este canto. Por favor, Señor, hazlo real, hazlo real. Señor, gracias porque tú has hecho real en nosotros el perdón de pecados. Gracias. Pero no te detengas allí, mi Señor. Sigue obrando en nosotros, sigue formando en nuestras vidas un carácter a semejanza de Cristo Jesús. Todavía batallamos con pecados, batallamos, Señor, con tentaciones, batallamos mucho. Y a veces, Señor, tenemos miedos, a veces estamos con desasosiego o en ansiedad. Señor, sigue extendiendo tu mano, por favor, en esta congregación, en mí, Señor, en todos nosotros, sigue extendiendo tu mano, por favor, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno. Y ahora que nos disponemos a examinar tu palabra, te pido que esta bondad tuya se manifieste. Déjanos entender tu palabra con claridad y que el Espíritu Santo nos guíe a toda tu verdad. Señor, dame la capacidad de hablar tu palabra y hacerlo sin error, por favor, Señor. Y concédenos tu gracia ahora aquí, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Espero que estén listos allí con un boletín, listos mis hermanos, sus celulares apagados también o en silencio. Y vamos a examinar la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a examinar la palabra de Dios. El título de la predicación es Los sufrimientos del Señor. Este es el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos. Y quiero compartirla de verdad con mucho cuidado, la palabra de Dios, mis hermanos, este pasaje de la Escritura. Solamente veremos un pasaje hoy. Hay pasajes de diferentes maneras, hay pasajes exegéticos donde uno toma un gran pasaje y lo explica todo, mis hermanos. Pero déjenme decirles, los grandes sermones de los grandes predicadores se basaban en un versículo, mis hermanos. Y en esta ocasión yo quiero compartirles solamente un versículo, pero quiero leer todo el pasaje, mis hermanos. Los sufrimientos del Señor. Déjenme decirles, mis hermanos, tú quizás has escuchado a alguien, o tú a ti también lo has dicho: Cristo me ha dado paz, desde que conozco a Cristo tengo tranquilidad, desde que conozco a Cristo tengo una paz como nunca la he gozado. Déjame decirte, eso es muy bueno. Es muy bueno, mis hermanos. El único que puede dar paz es Cristo Jesús. Dice la Escritura, mis hermanos, que los pecadores, allá en Isaías 57:20, dice allí la Escritura, mis hermanos, que los pecadores no tienen paz. Dice la palabra de Dios allí: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En un gran contraste. El que se acerca al Señor tiene paz, pero aquel que no, mis hermanos, que todavía está en sus pecados, no hay paz. Dice este pasaje: no hay paz para los impíos. Y quizás también hay una sensación de vacío, de que algo falta en la vida, mis hermanos, algo falta. Alguien ha dicho, mis hermanos, que los hombres que piensan, los hombres pensantes tienen dos opciones: uno, o la desesperación,
o la fe. Porque se dan cuenta, mis hermanos, aquellos que piensan, que hacen una reflexión acerca de su vida, de su propia persona, se dan cuenta de lo que está pasando en su interior, mis hermanos, y hay solo dos opciones: o se desesperan o tienen fe. Pero, mis hermanos, aquellos que tienen fe de verdad pueden disfrutar de la paz de Dios. Jesús dijo, mis hermanos, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Es la paz sobrenatural de Dios, mis hermanos. Y también dice allá en segunda de Pedro, mis hermanos, en primera de Pedro 4:7, mis hermanos, que si tenemos ansiedad podemos ponerlas en las manos de Dios y Él promete, mis hermanos, responder con paz. Eso mismo dice allí en Filipenses, versículos 5, 6 y 7, mis hermanos, dice allí la Escritura. Dios da su paz, pero aquel pecador, mis hermanos, aquel que está lejos de Dios, no goza de la paz de Dios, mis hermanos. Y esta es una gran verdad. Déjame decirte que los creyentes pueden disfrutar de la paz de Dios. Pero hay algo que es interesante, mis hermanos, y que es muy importante entender. La paz de que tú puedes disfrutar no depende de ti y de mí, no depende de nosotros. Es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es por lo que Jesucristo hizo, mis hermanos, que tú y yo podemos disfrutar de esta paz. Sin embargo, mis hermanos, el Evangelio, la verdad del Evangelio es más que aquello que decir puedo disfrutar de paz. Alguien puede dar su testimonio en Cristo, mis hermanos, y decir, desde que conozco a Cristo Jesús, ahora tengo paz y tranquilidad, ahora tengo felicidad, ahora tengo paz, estoy tranquilo. Antes estaba ansioso, ahora no lo estoy. Déjame decirte, puedes decirlo, y es una verdadera experiencia esta que da Cristo. Pero eso no es el meollo del Evangelio. La parte central del Evangelio no es esa, mis hermanos. La parte central del Evangelio es que la persona, el hombre, está separado de Dios. Hay una barrera entre Dios y el hombre, mis hermanos. Ese es el punto central del Evangelio. Algunas personas pueden comenzar a disfrutar paz si van a un psiquiatra o un psicólogo, pero es una paz artificial. La paz de Dios, mis hermanos, es duradera, sí, y es una experiencia, pero no es el meollo del Evangelio, no es la parte central del Evangelio. La parte central del Evangelio, mis hermanos, es esta, que hay una enemistad entre el hombre y Dios. Hay una separación entre el hombre y Dios, mis hermanos. Precisamente eso es, mis hermanos, el meollo del Evangelio. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de esto. Precisamente este pasaje, mis hermanos, quiero hablarles y quiero decírselos. Es este pasaje, mis hermanos, que estamos estudiando en Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 3. Y quiero leerles, mis hermanos, de los versículos del 18 hasta el 22, aunque solo, mis hermanos, quiero compartir con ustedes el versículo 18. ¿Qué dice la Escritura en este sentido, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero leerlo para ustedes en esta mañana, mis hermanos, que dice la palabra de nuestro Señor. Dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En este pasaje, mis hermanos, lo que vemos es un Cristo sufriente. Cristo que sufrió, mis hermanos. Cristo es la mejor ilustración
de que Dios utiliza el sufrimiento de los suyos para traer bien, para traer bienestar. Muchas veces, mis hermanos, Dios utiliza nuestro sufrimiento y nuestro padecer para traer bendición a nuestras propias vidas y a la de los demás. Solo déjenme ponerles un ejemplo. Se da el caso de que algún hombre, siendo alcohólico o drogadicto, mis hermanos, conoce a Cristo Jesús y padeció por esto, padeció por haber sido alcohólico y drogadicto, pero una vez que conoce a Cristo, su vida cambia. Y Dios le puede utilizar también para atraer a otros hacia Cristo y darles bendición, mis hermanos. ¿Quién mejor puede que alguien que es drogadicto o alcohólico, mis hermanos, entender verdaderamente la situación por la que está pasando alguien que está en esa circunstancia? Es así, mis hermanos. Cristo es la mejor ilustración de que Dios utiliza el sufrimiento de los suyos para traer bendición. Y ciertamente el sufrimiento de Cristo trajo una gran bendición para todas las criaturas, para todas las naciones, mis hermanos. Hay personas que merecen sufrir, hay personas que merecen padecer, hay personas que necesitan ser disciplinadas, que necesitan ser castigadas. Sin embargo, Cristo no merecía en ningún sentido sufrir, mis hermanos, de ninguna manera, pero lo hizo. Padeció Cristo, fue injusto el padecimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo, pero lo hizo y de esa manera trajo gran bendición. Este pasaje, mis hermanos, del versículo 18, debemos verlo en el contexto. La Escritura dice allá en 1 de Pedro 3, 17, mis hermanos, en este pasaje, 1 de Pedro 3, 17, dice allí, mis hermanos, el contexto del cual estamos hablando, y es sufrimiento. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y a continuación dice, mis hermanos, que Cristo padeció, dice el versículo, una sola vez por los pecados, trayéndolo como ejemplo el apóstol Pedro, mis hermanos. De verdad, Cristo sufrió y padeció. Y no merecía padecer, no merecía en ningún sentido padecer. Fue injusto su sufrimiento, pero lo hizo, mis hermanos, padeció y nos trajo gran bendición. En esta mañana, mis hermanos, quiero hablarles precisamente acerca de esto, los sufrimientos del Señor, y quiero decirles, mis hermanos, tres aspectos de los sufrimientos del Señor. Tres aspectos de los sufrimientos del Señor. Quiero ver, mis hermanos, este versículo 18. La semana que entra, mis hermanos, quisiera ver de los versículos 19 en adelante. Ese pasaje, mis hermanos, de verdad es un pasaje verdaderamente difícil. Quizás es el más difícil del Nuevo Testamento. Los versículos del 19 al 22, de entenderlos, mis hermanos. Pero eso lo veremos la siguiente semana. En esta semana, mis hermanos, en este día, veremos solamente el versículo 18. Y quiero compartirles, pues, tres aspectos de los sufrimientos del Señor Jesucristo. En primer lugar, mis hermanos, si lo quieren anotar, por favor, si lo quieren anotar, deseo que anoten allí, mis hermanos, es la razón de los sufrimientos del Señor. ¿Cuál es la razón de los sufrimientos? ¿Por qué tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que sufrir? Dice 1 de Pedro 3:18. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice este pasaje: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Pueden subrayar eso, mis hermanos, que está subrayado la palabra Cristo, y dice allí el versículo: padeció. Cristo padeció. Les pido que subrayen la palabra Cristo, mis hermanos. Esta palabra es muy importante. Cristo no es un nombre propio. No es un nombre propio, mis hermanos. No es un nombre como José o Andrés o Pedro o Carlos. No es un nombre como este, mis hermanos. No es un nombre propio. Más bien, Cristo es la designación de un oficio, de un ministerio, de una razón de trabajo, de hacer algo, mis hermanos. Es como cuando en la Biblia se habla que Jesús es el Redentor. Se está mencionando su oficio. O cuando en la Biblia, mis hermanos, se le habla como Jesús el Salvador.
Se nos está mencionando, mis hermanos. Jesús sí es un nombre propio, pero Cristo no lo es. Cuando tenemos estas dos palabras unidas, Jesucristo, mis hermanos, estamos empleando el nombre propio de Jesús más su oficio, y lo estamos uniendo, mis hermanos, seguido pues de su identificación oficial. El nombre Jesús, mis hermanos, entonces hacemos un nombre compuesto, mis hermanos, que en realidad no es un nombre propio, es Jesucristo, es Jesús el Cristo. Eso es lo que quiere decir, mis hermanos. Pero Cristo no es el nombre propio, no es un nombre propio. Es como cuando decimos Herodes el rey o Juan el Bautista, el que bautizaba, mis hermanos. Era su oficio, de eso se encargaba. Y quiero, mis hermanos, si por favor ustedes me ayudan allí, ustedes escriben, mis hermanos, Cristo es una palabra griega. Y esta palabra griega en hebreo es la palabra Mesías, si lo quieres anotar, mis hermanos, es la palabra Mesías en hebreo. Y en nuestro español esto significa el ungido o ungido. Esto es lo que significa. Cristo, mis hermanos, entonces es una palabra griega, Mesías es hebrea, y tenemos entonces la palabra ungido o el ungido en español, mis hermanos. Tenemos esto. Cristo entonces es el equivalente de la palabra Mesías, así como lo vemos en la Biblia, a veces esta designación, el Mesías, y lo que significa en nuestro idioma, en español, es el ungido, mis hermanos. Déjame decirles otra cosa, eso quiero que lo anoten, por favor. Jesús, lo que significa es Salvador. Dice el ángel, le dijo a José, le llamarás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, mis hermanos, si unimos estas dos palabras, Jesús y Cristo, tenemos esto, mis hermanos. Jesucristo es el ungido que salva. El ungido que salva. Es muy importante esto, mis hermanos. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, también se ungía a los profetas y se ungía también a los sacerdotes. Se rompía un poco de aceite, se tomaba un poco de aceite, se les ponía en la cabeza, se les imponía las manos y se les designaba para ese oficio, como rey, como profeta o como sacerdotes. Y lo que simbolizaba el aceite era la consagración de esa persona, como rey, como sacerdote o como profeta, al servicio de Dios. Sin embargo, los profetas en el Antiguo Testamento también hablaron de uno que debía ser considerado con toda propiedad como el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, que en su persona había de conjuntar los tres oficios, como rey, como profeta y como sacerdote, como nunca otra persona lo había de tener. Y este es el Mesías, el ungido, es rey, es profeta y sacerdote, mis hermanos. Y fue ungido Jesús, el ungido de Dios, no por un hombre que, mis hermanos, le derramó aceite, sino por Dios mismo le designó para este oficio. Y cuando Jesús fue designado como el Cristo, se le estaba señalando como el ungido prometido, en el que habrían de ser bendecidas todas las personas de la tierra. Cuando Dios sacó a Abraham de la ciudad de Ur, en Caldea, le hizo esta promesa: vas a ir a la tierra que yo te daré, y te voy a hacer una gran descendencia, y en tu descendencia serán bendecidas todas las personas de la tierra, todas las personas. Y precisamente es en Cristo el cumplimiento de esta gran promesa que se le hizo a Abraham, mis hermanos. Es una obra mesiánica, la obra de Cristo Jesús. Y mis hermanos, debemos entender también que esta obra mesiánica de Cristo debía estar conectada con mucho dolor. El pasaje lo dice: el ungido de Dios fue enviado, el Cristo, el Mesías, a padecer por los pecados de su pueblo. Esa es la esencia de su obra mesiánica. Es la esencia de la obra de Jesús, mis hermanos. Y esa es la razón por la que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, y por la que dio su vida en la cruz del Calvario.
como dice Pedro en este mismo texto, mis hermanos, el justo por los injustos. El justo por los injustos murió, padeció. El justo por los injustos, mis hermanos. Lo cierto es que el padecimiento de Cristo fue vil, fue injusto, lo más injusto que podíamos entender, mis hermanos. El juicio de Jesús fue vil y Él padeció, el justo por los injustos. Perdona que te señale, pero me puedo señalar a mí también. Soy injusto y tú también lo eres. Y Cristo, Jesús padeció, Él que era justo, que no tenía que padecer, padeció por ti y por mí, el justo por los injustos, todos nosotros, mis hermanos. Dice la Escritura, 1 Pedro 2:22, mis hermanos, ¿podemos leerlo? Fíjense bien lo que dice, vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. El testimonio de Pedro es este, que en toda su vida terrenal, Cristo, en toda su vida terrenal, nunca se halló pecado. Nunca pecó. No es como tú y como yo. Nunca pecó Jesús, ni hizo alguna cosa contraria a la voluntad de Dios. De ninguna manera. Dice que no hizo pecado ni habló engaño. ¿Has dicho mentiras? Por supuesto que sí, yo también, para salvar una situación. Pero Jesús no, mis hermanos. Él sin pecado padeció por los pecados. El que no tenía pecado murió por los pecados de todos nosotros, mis hermanos. El sin pecado padeció por los pecados. Pedro estaba hablando de esto, mis hermanos. Y ciertamente tenía que sustituir Jesús, mis hermanos, su oficio como ungido, como Mesías, como Cristo. Tenía que padecer en sustitución de otros. Ustedes saben la palabra vicario, mis hermanos. La palabra vicario lo que significa es el que tiene el poder o que tiene los poderes en sustitución de otro, en ausencia de otro. Eso significa vicario. En otras palabras, mis hermanos, es el que sustituye a otro. Eso es lo que significa vicario. Y Jesús, mis hermanos, tuvo una muerte vicaria. Es decir, fue nuestro sustituto por ti y por mí. Es nuestro sustituto, mis hermanos. Claramente esto está ilustrado a través de toda la Biblia. Cuando vemos desde el Génesis, mis hermanos, en el versículo 15 de Génesis 3, el protoevangelio. Cuando vemos, mis hermanos, que la simiente de la mujer le va a dar un golpe mortal a la simiente de la serpiente en la cabeza. Ese es el protoevangelio, la primera mención del evangelio en la Biblia. Y cuando vemos, mis hermanos, paso a paso toda la escritura hasta llegar hasta el Apocalipsis, vemos esta línea que se trata, mis hermanos, el ungido de Dios, el vicario, que va a ser un sustituto por ti y por mí, por los pecados de todos, mis hermanos. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, Dios los cubrió con pieles para cubrir su desnudez. ¿Y cómo lo hizo, mis hermanos? ¿Cómo los cubrió con pieles? Sacrificando un animal. Y allí Dios les estaba enseñando, allí desde la caída, mis hermanos, que la paga del pecado trae muerte. Por el pecado de Adán y Eva hubo la muerte de un animal con el cual cubrieron sus cuerpos. Esa es la línea que está a través de toda la escritura. La paga del pecado trae muerte, mis hermanos. Esa es la lección que podemos ver a través de toda la Biblia, mis hermanos. Vemos la lección esta también en el sistema sacrificial de los judíos. Allí en el Éxodo y en los primeros 5 libros de la Biblia, cómo Dios les enseñó a ofrecer sacrificio.
Tomaban un cordero, mis hermanos, y tenían que sacrificarlo de cierta manera. O por ejemplo, cuando llegaba la Pascua, mis hermanos, tomaban 2 carneros. Uno, mis hermanos, lo sacrificaban, y el otro, mis hermanos, ponían la mano sobre él, sobre la cabeza de él, transfiriendo los pecados del sacerdote y de todo el pueblo. Y luego lo que hacían era llevarlo al desierto para que se perdiera. ¿Qué es lo que Dios estaba enseñando, mis hermanos? Que había que tener un sustituto por los pecados. El pecado no podía quedar impune. No podía quedar, mis hermanos, allí en las personas. Tenía que ser limpiado, y la única manera es a través de un sustituto. Cuando vemos la escritura, mis hermanos, en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 11, vemos todo esto, vemos este sustituto, mis hermanos. Cuando vemos todo este pasaje, podemos examinarlo, mis hermanos. Lo tengo aquí en la pantalla, ustedes lo tienen allí en sus hojas. Este pasaje, Isaías 53, versículos del 4 al 11, dice allí, mis hermanos, ciertamente Él, ¿quién? El vicario, el sustituto, y está hablando de Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es esto, mis hermanos. Mas dice allí el pasaje, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la palabra que más se repite en estos versículos que he leído? ¿La ven? Es nuestros. Esa es la palabra que más se repite. Es el vicario, el sustituto. Cristo murió por nosotros, mis hermanos. Jesús murió por nosotros. Es nuestro sustituto. Y luego aquí en el versículo 5, mis hermanos, el pueblo malinterpretó. En el versículo 5 dice aquí, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que quiere decir es que el pueblo de Dios malinterpretó. ¿Por qué? Es porque fue crucificado, entonces Dios le está castigando. Pero no es así, mis hermanos. No es que Dios le estuviera castigando. Él fue puesto en una cruz por nuestros pecados. Y dice allí, el castigo de nuestra paz fue sobre él, lo que tú y yo merecíamos. Jesús lo llevó sobre él, mis hermanos. Y luego agrega el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, otra vez, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra vez, Jesús cargó el pecado de todos. Y el versículo 7 agrega, mis hermanos, angustiado y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué significa eso? Lo que significa, mis hermanos, es que, dice el pasaje, dice, por cárcel y juicio fue quitado. Lo que significa es que su juicio, mis hermanos, el juicio al cual fue sometido Jesús fue una farsa. Fue una farsa. Y luego agrega, y su generación, ¿quién la contará? Lo que quiere decir es que fue cortado. Fue cortado para no tener linaje, mis hermanos. Su generación, ¿quién la contará? ¿Quién vendrá después de él? Fue cortado su vida. Porque agrega allí el versículo siguiente, mis hermanos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y agrega, mis hermanos, se dispuso con los impíos en su sepultura. ¿No fue crucificado entre 2 ladrones Jesús? Entre 2 ladrones fue crucificado Jesús. Y luego agrega, dice, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, mis hermanos, lo relatan los evangelios, pidió su cuerpo.
una persona rica, para ponerlo en un sepulcro que él tenía destinado para él mismo, pero lo destinó para Jesús, para que allí fuera colocado su cuerpo. Lo maravilloso de esto, mis hermanos, es que este pasaje fue escrito 700 años antes de Jesús. 700 años antes de Cristo nos está hablando acerca de su muerte vicaria. Y agrega allí, mis hermanos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso Jesús quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Después de poner su vida, después de padecer, verá linaje. ¿Quién es el linaje de Jesús? ¿Sabes quién es? Los creyentes, tú y yo. Si has confiado en Cristo, eres linaje de Jesús, Hijo de Dios. Es así, mis hermanos, los creyentes en Cristo Jesús. Y agrega, dice allí, mis hermanos, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Jesús, mis hermanos, nuestro sustituto. El énfasis en todo este pasaje, mis hermanos, es la sustitución. Los pecados, las iniquidades nuestras fueron pagadas, fueron castigadas en Cristo. Dios tenía que castigar el pecado, mis hermanos, no podía quedar impune. Y entonces, mis hermanos, Dios puso el remedio en Cristo Jesús. Puso un sustituto, y este sustituto no podía ser cualquiera. No podía ser cualquiera. Mis hermanos, dice allá en Éxodo 12:5 que los sustitutos, es decir, los animales que debían ser ofrecidos en sacrificio, debían ser sin mancha, debían ser perfectos. Y el sustituto debía ser, mis hermanos, no podía ser cualquiera, y el sustituto debía tener estas características, si tú lo quieres anotar, debería ser sin mancha, sin ningún defecto. Eso debería ser, mis hermanos, sin mancha. Y además debe tener otra característica, muy valioso, tan valioso, mis hermanos, que pudiera pagar todos los pecados, y ser perfecto, como lo hemos leído en los pasajes de la Escritura que hablan acerca de Cristo, que no tuvo pecado alguno y jamás habló palabras que fueran de engaño o de alguna otra índole. Jesús, mis hermanos, es el sustituto perfecto, valioso y sin mancha. Dice la Escritura que nosotros fuimos salvados, rescatados, mis hermanos, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Déjame decirte, por otro lado, puedes preguntar, pero si mi pecado es aquí en esta tierra, mi pecado es finito, mi pecado solo dura un momento, ¿por qué voy a ser condenado por la eternidad? ¿Por qué voy a ser condenado por la eternidad si mi pecado dura aquí en esta tierra? Puede durar 70 años, 80, lo que sea. Pero ¿por qué Dios me va a castigar por este pecado finito? Por la eternidad. Déjame decirte, lo que se trata no es de la finitud o de la longitud de tu pecado, del tiempo. Se trata contra quién estás ofendiendo. No es lo mismo pegarle a un animal que pegarle a un ser humano. No es lo mismo, y perdón que lo diga, mis hermanos, ¿sí?, que no es lo mismo ofender a una persona como nosotros cualquiera que ofender a un rey. Y a quien estamos ofendiendo con nuestro pecado es al Rey de Reyes, al Supremo Dios, al Todopoderoso. No es nuestra ofensa, mis hermanos, el valor de nuestra ofensa, sino es contra quién estamos ofendiendo. Es precisamente eso. Por eso los pecados nuestros, mis hermanos, tienen una consecuencia eterna. Porque no es el valor de nuestro pecado lo que hacemos o dejamos de hacer, sino a quién estamos ofendiendo.
al Dios Santo, al Todopoderoso, mis hermanos, es a Él a quien estamos ofendiendo verdaderamente. Lo cierto, mis hermanos, es que no había ninguna otra manera de que nuestros pecados fueran perdonados. Solamente pudo pagar nuestros pecados el Dios hecho carne, el Dios hombre, Cristo Jesús, mis hermanos. Solamente cuando José estaba en un sueño, el ángel se le apareció y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, está encinta del Espíritu Santo. Y le da esta orden el ángel: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús, mis hermanos, en hebreo significa Jehová salva. Jehová salva, eso es lo que significa, mis hermanos. Y agrega allí el pasaje de la Escritura, mis hermanos, en Mateo 1:21, un versículo más adelante, en el 22, mis hermanos, que así se cumplió lo que dijo el profeta Manuel. Es Dios con nosotros, Dios con nosotros, mis hermanos, el Dios hecho carne para pagar por nuestros pecados. Es así, mis hermanos, el Mesías, el ungido de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que dijo, mis hermanos, Juan, cuando vio a Jesús venir caminando, y Juan estaba bautizando allí en el río Jordán, y le dice: este es el hombre de quien les estaba yo hablando, el Cordero de Dios. No cualquier cordero, es el Cordero de Dios, el que Él ha puesto, el que Él ha propiciado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente, mis hermanos, esta fue la razón de los sufrimientos de Cristo. El pasaje que estamos viendo, 1 Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció. Y esa es la razón. Nuestros pecados, los tuyos y los míos, Cristo murió por ellos de una forma vicaria. Es nuestro sustituto, mis hermanos. Pero hay una segunda cosa que quiero compartirles, mis hermanos, y es esto, y es la eficacia de los sufrimientos del Señor. La eficacia de los sufrimientos. Hemos visto ahora la razón, pero ahora quiero compartirte la eficacia de los sufrimientos de Jesús. Dice el pasaje, mis hermanos, aquí en este pasaje, 1 Pedro 3:18, lo pueden leer conmigo otra vez, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Pueden subrayar las palabras una sola vez. En nuestro español, mis hermanos, son 3 palabras, pero en el griego original, mis hermanos, es una sola palabra. Y lo que significa esto, mis hermanos, una sola vez, lo que significa, mis hermanos, es de validez perpetua. Es decir, lo pago hoy y ya pagué, no necesito pagar otra vez. De validez perpetua. No es como la tenencia, mis hermanos, compran un carro y cada año uno tiene que pagar la tenencia. No es así. Es de validez perpetua, mis hermanos. Es decir, que no requiere repetición, nunca, nunca, nunca más. No requiere ser repetido. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es decir, mis hermanos, no se requiere otra repetición, no se requiere otro sacrificio, no se requiere hacer algo más. Nunca, nunca más. Solo una vez. Y eso nos habla de la eficacia del sacrificio de Cristo Jesús, de su sufrimiento, una sola vez y para siempre. Saben, mis hermanos, la misa, no celebramos nosotros misa. ¿Por qué? Y no celebramos, mis hermanos, porque lo que significa es un sacrificio. Cada vez que el sacerdote hace, mis hermanos, rompe el pan o toma un vino, mis hermanos, está haciendo un sacrificio incruento. Hay una situación teológica, mis hermanos, los que creen en la misa dicen que es la transubstanciación. Es decir, mis hermanos, que el vino se convierte verdaderamente en la sangre de Jesús y el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Pero no es así. La Escritura dice: hagan esto en memoria de mí. Es un símbolo.
Es como en la Pascua, mis hermanos, los judíos que salieron de Egipto y tomaban la Pascua, era un símbolo de que habían sido liberados de Egipto. Y ahora los creyentes, mis hermanos, están también teniendo este símbolo. Jesús lo estableció precisamente también en la Pascua, como un símbolo de que los creyentes habían salido del Egipto del pecado. Es un símbolo nada más. Por eso no celebramos la misa, porque lo que significa es estar sacrificando una y otra y otra y otra vez a Cristo Jesús por los pecados. Por eso se le llama el sacrificio de la misa, le llaman así. Si aquellos que creen en la misa, mis hermanos, y lo digo si alguien aquí lo cree o lo ve en internet, este video, lo que quiero decirles es que deberían revisar bien la palabra de Dios y deberían revisar bien la teología acerca de esto, porque mis hermanos le llaman la misa el sacrificio de Cristo en la misa. Pero lo que estamos viendo en la Escritura, mis hermanos, dice que padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, una sola vez. No requiere repetición, nunca, nunca más, mis hermanos. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que el sacrificio de Cristo fue perfecto y por lo tanto es irrepetible. Si ustedes me acompañan, quiero ver varios versículos con ustedes hablando acerca de la eficacia de este sacrificio de Jesús. Hebreos 1:3, mis hermanos, nos lo dice. Este es el mensaje de todos los hebreos, de la carta a los hebreos. Quiero decírselos, mis hermanos, y va a utilizar varios versículos de Hebreos. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, es decir, de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, mis hermanos, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús hizo esto, mis hermanos. Este sacrificio de Jesús es perfecto y es irrepetible, mis hermanos. La Escritura en Hebreos 7, 26 y 27, mis hermanos, dice allí este pasaje. Hebreos 7, 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando otra vez de Jesús. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y da la razón. ¿Por qué? Porque lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, una sola vez y para siempre, mis hermanos. Y dice la Escritura en Hebreos 9, 24, mis hermanos, continúa diciendo, y este es el mensaje de Hebreos, de la carta a los Hebreos, dice allí en este pasaje, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es lo que hacían, mis hermanos, el sumo sacerdote. El pueblo de Israel, mis hermanos, solamente entraba un día al año en el templo, en un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que estaba separado por una doble cortina de 30 centímetros, este lugar santísimo, de otro lugar que llamaban el lugar santo. En el lugar santo podían entrar varios sacerdotes, pero al lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año, y entraba con un poco de sangre para rociarla allí y pedir perdón por él y por todas las personas. Eso es lo que está diciendo el pasaje, pero dice aquí a continuación en el versículo 26, mis hermanos, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
es decir, al sustituto que Dios puso. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero ahora, en la consumación de los siglos, dice, en estos últimos tiempos se presentó, ¿cuántas veces dice? Una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y luego agrega, mis hermanos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin ninguna relación con el pecado. La primera vez que Jesús vino a soportar el pecado de todos nosotros y pagó por eso, pero vendrá otra vez, sin ninguna relación por el pecado, y viene para juzgar y para salvar a los que le esperan en Él. Eso es lo que dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos. Verdaderamente, lo que vemos en estos pasajes, mis hermanos, es la eficacia del sacrificio de Cristo. Pero déjame decirte algo, esta eficacia del sacrificio de Cristo se aplica aquí cuando tienes oportunidad. Cuando tienes la oportunidad de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, de aceptar el sustituto perfecto que Dios ha colocado, el Cordero del mundo, Cristo Jesús. Su eficacia es tal, mis hermanos, que puede perdonar todos y cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido, los pasados, los presentes y aún los que no cometemos, los futuros. Cristo Jesús padeció por todos los pecados. Puedes decirme lo más horrible que tú hayas hecho, y quizás no se lo has dicho a nadie, pero lo estás pensando, te da vergüenza decirlo. Aún por esos pecados Cristo Jesús padeció. Es tal la eficacia de la sangre de Jesús que padeció por los pecados una sola vez y para siempre, porque no se necesita otro sacrificio más. No se necesita. Es tan eficaz que puede perdonar todos los pecados, aun los más horribles que tú y yo hayamos hecho. Pero hay un tiempo determinado para hacer esto. Dice el pasaje, mis hermanos, que está establecido que los hombres mueran, y que mueran una sola vez. Y después de esto, cada ser humano sobre la tierra se presentará delante del trono de Dios para ser juzgado. Eso es lo que dice el pasaje. Después de esto el juicio. Lo que implica esto, mis hermanos, es que después no hay oportunidad para que tú seas perdonado de tus pecados. Es aquí, es aquí. Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí de que vivamos en consagración y santidad para Él o no. Hace un momento les comentaba a mis hermanos, un pecado, no, Dios no nos va a juzgar por el valor del pecado, sino por a quién le estamos ofendiendo, a Dios mismo. Y la oportunidad que tenemos para vivir bien delante de Dios es aquí o no. Porque después está establecido, dice el pasaje, que cuando uno muere, después de eso viene el juicio de Dios. El juicio de Dios. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. La eficacia de la sangre de Cristo Jesús, del sacrificio de Jesús. Mis hermanos, sí limpia todos los pecados, pero tiene un tiempo. Y es para esta vida que Dios te ha dado a ti y a mí. Déjenme leerles otro pasaje de la Escritura, mis hermanos. Hebreos 10, de los versículos del 10 hasta el 17. Quiero leérselos, mis hermanos. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dice, hecha una vez y para siempre. Otra vez lo dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda de su vida
hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el pasaje de la Escritura, mis hermanos. Tenemos un sumo sacerdote para ofrecer sacrificios. No necesitamos otro, solo Cristo. Eso lo dice Hebreos 8:14, mis hermanos. Dice este pasaje, Hebreos 8:14, dice que ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, es decir, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Lo que nos quiere decir el pasaje, mis hermanos, es que no necesitamos otro sacerdote. Jesús ya lo hizo, presentó la ofrenda, el sacrificio delante de Dios. No necesitamos otros. Y agrega el versículo 23, mis hermanos: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué quiere decir? Que, mis hermanos, había un sacerdote, moría, y ¿quién tomaba el sacerdocio? Su hijo. Y luego moría el hijo, y ¿quién tomaba el sacerdocio? El nieto. Y así iban tomando el sacerdocio, uno y otro y otro y otro tras vez. Pero dice el pasaje que Jesús, permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. No lo tengo subrayado, pero subráyalo por favor. Puede salvar perpetuamente, es decir, es eficaz a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el ministerio del Señor Jesucristo, mis hermanos. Lo que he querido mostrarles hasta aquí es que el sacrificio de Jesús, mis hermanos, el sacrificio de Cristo Jesús es amplio, es eficaz, una sola vez y para siempre por todos los pecados, por todos los pecados. Tercer lugar, mis hermanos, quiero decirles, tercer punto, tercer aspecto de los sufrimientos del Señor es el propósito de los sufrimientos del Señor. Dice el versículo 1 de Pedro 3:18, mis hermanos. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Pueden leerlo conmigo? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, o el Antiguo Pacto, los judíos creían, mis hermanos, que en el templo que ellos tenían, en el lugar santísimo, allí estaba la presencia de Dios. Solamente allí estaba la presencia de Dios. Ya les comenté que el sumo sacerdote entraba solo allí, a este lugar, una sola vez al año, porque allí estaba la presencia de Dios. Este lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un doble velo, mis hermanos, que medía más o menos unos 30 centímetros. Pues cuando Jesús murió, fue puesto en una cruz, mis hermanos, y allí expiró. Dice que dio una gran voz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento dice la Escritura que el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado de arriba a abajo. Fíjense bien, mis hermanos, de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Fue de arriba a abajo, como una obra de Dios, mis hermanos. Fue rasgado ese velo, se rompió, queriendo decir, mis hermanos, simbolizando que el camino estaba abierto para llegar a la presencia de Dios. El camino está abierto. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo, por eso padeció y por eso sufrió.
El propósito del sufrimiento del Señor, mis hermanos, fue abrir el camino para que tú y yo podamos tener una comunión con Dios. Déjame decirte esto, el gran propósito de la salvación no es que tú y yo podamos ir al cielo, no, ese no es el propósito de la salvación, ese no es el propósito del sacrificio de Cristo. Eso el Señor lo va a hacer, gracias a Dios, pero no es el propósito fundamental. El propósito de la salvación, mis hermanos, es que tú y yo podamos tener comunión con Dios aquí y ahora y también por la eternidad. No es que vayamos al cielo, sino que podamos disfrutar de tener comunión con Dios aquí y ahora, aquí y ahora. Para eso murió Cristo, para que pudiéramos conocer a Dios, lo pudiéramos conocer verdaderamente. No que vayamos solamente al cielo, mis hermanos, y que Dios siga siendo desconocido para nosotros. El propósito, mis hermanos, el gran propósito de la salvación es que podamos tener comunión con Dios aquí y ahora y por la eternidad. Y este ha sido el propósito de Dios siempre, mis hermanos. Quiero mencionarles algunos versículos, si me acompañan, mis hermanos, a Éxodo 6, no lo tengo en la pantalla, tampoco está en su boletín, pero si lo quieren ver o pueden anotar la cita y después la ven, mis hermanos. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Éxodo 6, mis hermanos, versículos 6 y 7. Dice la Escritura, mis hermanos, allí en este pasaje. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Quiero leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice allí este pasaje. Y Éxodo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué es lo que Dios quería al sacar al pueblo de Israel de Egipto? Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y agrega el 7. Los que lo tienen pueden leer conmigo, mis hermanos. Dice: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué es lo que quería Dios? Darse a conocer y que el pueblo tuviera comunión con Él. Los voy a tomar como mi pueblo, mi propiedad, y yo seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que quería? Comunión. Eso es lo que quería. Si pueden ver conmigo también 2 de Samuel 7:14, mis hermanos. 2 de Samuel 7:14, por favor. Si lo pueden ver en sus Biblias también. 2 de Samuel 7:14, o lo quieren anotar este versículo y después lo revisan. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje, está hablando, mis hermanos, hablando de alguien que vendrá. Está hablando del Mesías, del ungido. Está hablando de este. Si ustedes revisan de los versículos desde el 12, mis hermanos, dice: después de ti, Samuel, vendrá alguien de ti, uno vendrá. Y dice allí el pasaje, mis hermanos, versículo 14: yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Lo que Dios siempre ha querido, mis hermanos, es tener comunión con Dios, mis hermanos, comunión, que el ser humano tenga comunión con Él. En el Apocalipsis vemos, mis hermanos, Dios llevando a cabo el cumplimiento de lo que Él prometió en Génesis. Génesis 3:15, mis hermanos, es el protoevangelio, y Dios lo va a cumplir. Allá en el Apocalipsis, mis hermanos, fíjense bien, Dios va a restablecer todas las cosas. El paraíso perdido, Adán y Eva lo perdieron. Después, mis hermanos, en el Apocalipsis vemos el paraíso recobrado. Y vemos al hombre escondiéndose en Génesis. Y después ahora al hombre teniendo comunión con Dios, mis hermanos, teniendo comunión con Dios. Dice allí este pasaje, mis hermanos, Apocalipsis
Dice aquí en Apocalipsis 21, 6 y 7, dice allí, mis hermanos, y él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere dará todas las cosas. Y como dice, mis hermanos, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué es lo que Dios desea? Lo que Dios desea no solo es llevarte al cielo, no. El gran propósito de Dios por el cual Cristo padeció es que tú y yo tengamos comunión con Él, que tengamos comunión con Dios. Ese es el gran propósito, que puedas conocer a Dios verdaderamente. Por eso Jesús, mis hermanos, en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 3, Juan 17, 3 dice, esta es la vida eterna. Y Jesús no define la vida eterna en términos de longitud o de tiempo, de eternidad, no. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el propósito de Cristo Jesús, mis hermanos, conocer a Dios y tener intimidad con Él. Que tú puedas experimentar verdaderamente comunión con Dios. Ese es el propósito del sufrimiento de Cristo Jesús, mis hermanos. Quiero hacer dos aplicaciones. Con esto quiero terminar, mis hermanos. Quiero hacer dos aplicaciones. Primera, mis hermanos, la primera aplicación. Para los que ya están en Cristo. Para aquellos que ya están en Cristo Jesús. Has recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Déjame decirte que no quiero parecer, pues, como utilizar una frase hecha. No la quiero utilizar, pero la voy a utilizar. No quiero parecer que estoy utilizando una frase hecha, mis hermanos. Pero déjame decirte esto. Si ya estás en Cristo, eso es verdaderamente glorioso. Es glorioso estar en Jesús. Es glorioso estar en Cristo Jesús, verdaderamente. Dice la Escritura, mis hermanos, en Juan 10, dice el pasaje de Juan 10, mis hermanos, de los versículos del 15 al 18. Dice la Escritura, mis hermanos, allí en estos pasajes, que yo soy el buen pastor, está diciendo Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús, mis hermanos, es glorioso que Él haya puesto su vida de manera voluntaria, pero también es glorioso que Él tenga el poder para volverla a tomar. Es glorioso eso. Es glorioso saber que tú y yo tenemos un pastor, que es Cristo Jesús. Es glorioso saber, mis hermanos, que tenemos acceso a Dios. Es glorioso saber, mis hermanos, que podemos disfrutar de su presencia diariamente por medio del sacrificio de Cristo. Y es glorioso, verdaderamente glorioso entender que podemos relacionarnos con Dios como hijos. Como cuando un hijo se relaciona con su padre, así podemos tú y yo relacionarnos con Dios. Eso es verdaderamente glorioso. Es glorioso saber, mis hermanos, también que ahora uno tiene el Espíritu Santo morando en uno. Es verdaderamente glorioso. Si estás en Cristo tienes esto. Y déjame también decirte que es verdaderamente glorioso saber que uno no tiene temor a la muerte, porque cuando uno cierre sus ojos aquí, los cerrará del otro lado del mundo en la eternidad para ver cara a cara al Creador. Es verdaderamente glorioso esto. Solo te pido, si estás en Cristo y esto es glorioso, te pido que andes con temor y temblor todos los días de tu vida, cuidando lo que ya tienes. Que andes con temor y temblor, sabiendo lo que costó el sacrificio de Cristo, que es algo valioso, el sustituto que murió por ti. Esta es la primera aplicación.
Y quiero hacer una segunda, mis hermanos, aquellos que no están en Cristo. Si tú no has recibido a Cristo, te pido hoy que lo hagas, para que puedas conocer de Dios, no solo disfrutar de su paz, que puede dártela, no solo que puedas disfrutar de su tranquilidad, que puede dártela, no, sino para que puedas conocerlo a Él, al Dios santo, al justo. En la mañana estaba leyendo un chat, mis hermanos, la pregunta era, ¿crees en Dios? Y algunos decían que sí y otros que no. Déjame decirte, la Biblia no se pone a explicar la existencia de Dios. En el principio dice ahí en Génesis, creó Dios, simplemente da por sentada la existencia de Dios. El Salmo 14:1 dice, mis hermanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no es una necedad de orden intelectual, sino más bien es una necedad de orden moral y espiritual. Pero si quieres verdaderamente conocer a Dios, verdaderamente conocerlo, tienes que acudir a Cristo para experimentar de la presencia de Dios. De eso se trata ser cristiano, que puedas experimentar de la presencia de Dios todos los días de tu vida, que puedas conocerle verdaderamente a Él, al Dios santo y todopoderoso. De esto se trata. Si no estás en Cristo, déjame decirte el pasaje que leímos hace un momento de aquellos que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquellos que no están en Cristo les espera un castigo horrendo porque el vicario, han rechazado la muerte vicaria de Cristo, la muerte sustitutiva de Jesús, la han rechazado y el pecado tiene que ser castigado. Por eso vino Cristo, para que tú y yo pudiéramos conocerlo a Él. Y si no estás en Cristo, te pido que lo hagas, que puedas acercarte a Él. Si quieres, después del culto puedes platicar conmigo o con alguno de los diáconos o con algún hermano aquí, o en tu casa. Yo cuando hice este momento lo hice en mi casa a solas. Yo venía a la iglesia y no se trata de religión. Yo venía a la iglesia y no era cristiano. Venía aquí. Sabía cantar y himnos y también orar y leer la Biblia, pero no era cristiano. Hasta que me di cuenta de eso. Y entonces tuve que llegar ante Cristo. Lo hice allá en mi casa una noche. Tuve que llegar a Cristo para poder conocer a Dios verdaderamente. No te estoy hablando de esta iglesia ni de ninguna otra. Te estoy hablando de Dios y de Cristo. Eso es. Si no estás en Cristo, necesitas y quieres verdaderamente conocer a Dios, necesitas ir a Cristo Jesús. Y eso es lo que te pido hoy si tú no estás en Cristo. ¿Cómo puedes ir a Cristo? Pues tienes que ir en oración y decirle, Señor, estoy aquí, estoy muerto en mis pecados, estoy muerto en mis transgresiones, en mis iniquidades, y te pido que la sangre de Cristo Jesús, su muerte sustituta por mí, se aplique para mí y perdóname de mis pecados. Si tú le dices esto al Señor, lo dices con toda sinceridad, déjame decirte, Él lo va a hacer. Y entonces no solo vas a disfrutar de paz, no solo vas a disfrutar de tranquilidad, sino lo que va a suceder es que vas a conocer a Dios como nunca lo habías conocido, porque de eso se trata ser cristiano, y para eso vino Jesús. Si no estás en Cristo, te pido que lo hagas. Gracias, mis hermanos. Aquellos que están en Cristo les pido, por favor, de acuerdo con la Escritura, que anden con temor y temblor todos los días que Dios les permita vivir. Y a los que no están en Cristo, busca a Cristo ahora para que puedas conocer de Dios. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra, porque nos muestras el sacrificio de Jesús.
Nos muestras que Jesús es nuestro gran sustituto. El que no tenía pecado murió por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a ti, para que podamos conocerte. Gracias, gracias Señor, gracias. Verdaderamente es glorioso entender el Evangelio. Verdaderamente es glorioso entender, mi Señor, que tú traes perdón y vida eterna, pero también traes un conocimiento acerca de ti. Gracias, gracias Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Te damos la honra y la gloria a ti. Queremos glorificarte a ti, solamente a ti. Gracias por la verdad de tu palabra. Te pido, mi Señor, que la verdad de tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Aquellos que son creyentes, que están en esta congregación o que verán este video, te pido, mi Señor, que les permitas andar rectamente delante de ti, en tu presencia diariamente, conociéndote más y más cada día. A los que no son cristianos, que verán este video en internet o que están aquí en esta congregación, te suplico, mi Señor, que puedan tomar una decisión de seguir a Cristo como Señor y también como Salvador, para que sus pecados puedan ser perdonados. Gracias te doy por tu palabra, porque sé que no vuelve vacía, mi Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te honramos a ti, el Dios todopoderoso, el alto y sublime, el eterno Dios. A ti te damos honra y gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.